Buenas noches, queridos hermanos, allí en Don Bosco. Es un gozo poder estar compartiendo con ustedes la palabra de Dios en esta noche. Gracias por la oportunidad y el privilegio maravilloso que me dan de poder compartir un pensamiento. En esta oportunidad lo vamos a hacer en el Evangelio según San Juan, allí en el capítulo 14, donde el Señor Jesucristo está hablándole a sus discípulos, les está diciendo de que, la hora estaba llegando, Él se tenía que ir, que donde Él iba a ir ellos todavía no lo podían seguir. Les dice que el corazón de ellos no se sienta turbado. Dice, creer en Dios, creer también en mí. Él iba a preparar lugar para nosotros, para ellos, para nosotros, y que iba a volver a buscarnos, ¿no? Y dentro de esas promesas le da otra promesa más, que es de que no los iba a dejar solos, que iba a dar al Espíritu Santo y que le iba a dejar la oración como un medio maravilloso para vincularse con Dios. Y le dice precisamente en el capítulo 14, versículo 13, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Qué promesa maravillosa, ¿no? Que todo lo que le podamos pedir a Dios en nombre del Señor Jesucristo, Dios lo va a dar, Dios nos va a proveer. Y ahí Él le da confianza a los discípulos, le dice, yo no voy a estar, pero ustedes, de la misma manera que me pedían a mí cuando estaban conmigo, porque así era la relación de los discípulos, le pedían al Señor consejo, le preguntaban, el Señor respondía, y ahora le dice, ustedes ahora vayan al Padre y vayan en mi nombre, que todo lo que pidieren al Padre, el Padre se lo va a dar. Claro, uno empieza a pensar en la oración, qué linda que es la oración. Ustedes en esta hora tienen la reunión de oración y ministerio de la palabra, como muchas de nuestras iglesias. Si es algo que la pandemia no encerró, fue a la iglesia. Pudo haber cerrado las puertas de los locales, pero a la iglesia no la frenó. La iglesia sigue creciendo, la iglesia sigue predicando, almas siguen conociendo a Cristo como Salvador, nosotros los creyentes vamos creciendo constantemente espiritualmente, estamos en comunión, como la Biblia nos enseña, no nos congregamos físicamente, pero nos congregamos igual a través de estos medios. Hoy se usa, estamos conectados en vez de congregados, pero en definitiva estamos congregados, ¿no? Porque cada uno en su lugar, y como Dios es espíritu, Él está en todos lados, y nosotros, al estar en comunión con Dios y en comunión unos con otros, estamos formando la iglesia, cada uno desde su hogar, pero la iglesia sigue. Si hay algo que uno cuando habla con hermanos y comparte con otros, si hay algo que se fortaleció, fue el crecimiento de la iglesia, ¿no? Mucho más tiempo para estar con la familia, mucho más tiempo para leer la palabra, mucho más tiempo para orar. Por eso, querer recurrir a la oración, que la oración tiene infinidad de aristas. Desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos oración. La oración, ¿qué es la oración? Bueno, yo la definiría de la siguiente manera. La oración es el momento no solo en el cual hablamos con Dios, sino que dependemos de Dios. La oración es el medio para depender de Dios. Ustedes saben que orar, pedir, rogar, está todo dentro de la oración en sí, dentro de la esfera de la oración. Tiene distintos significados, pero todo apunta a lo mismo. Cuando uno ora a Dios, habla con Dios, le ruega a Dios, le pide a Dios. La petición no siempre tiene el mismo significado y el mismo carácter. Por ejemplo, acá dice, versículo 13,
y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre. Es decir, que nosotros tenemos que ir a Dios en oración, no por nosotros mismos, sino tenemos que ir en el nombre del Señor, porque Él es el que nos representa. ¿Qué quiere decir? Que no podemos ir a Dios de igual a igual. Por ejemplo, cuando leemos allí en Romanos capítulo 8, versículo 26, que dice, hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu, ¿qué hace? Intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué quiere decir? Nosotros no podemos pedirle a Dios de igual a igual, porque no lo sabemos, pero el Espíritu intercede. La misma idea se ve en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, cuando el Señor Jesucristo le dice, y yo rogaré al Padre por vosotros. Ahí rogar no es pedirle a alguien superior, sino que la idea es en condición de igualdad. Cuando un rey le pedía a otro rey, ese es el origen o la idea esencial de la palabra, ¿no? De rogar es de pedir de un rey a otro rey, de estar de igual condición. Por eso, nosotros cuando pedimos, no podemos pedir de igual condición. Lo tiene que hacer a través del Espíritu Santo y lo tenemos que hacer en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que todo lo que le pidamos al Padre, Él lo pueda conceder. Ahora bien, nosotros estamos dentro de la petición. ¿Qué es la idea de acá de petición? Precisamente petición es eso, es recurrir a alguien superior para obtener algo. Es la idea de cuando un súbito se llegaba a un rey para pedirle algo. Por ejemplo, en nuestra época, en nuestros tiempos, necesitamos hacer una campaña evangelística y tenemos que pedirle una autorización al intendente. El intendente no siempre nos va a atender. A veces lo hace, a veces no, pero ¿qué pasa? No podemos nosotros agarrar y hacer una nota y decir, me doy permiso para poder hacer una campaña evangelística. ¿Por qué? Porque esa orden no está a nuestro alcance. Entonces tenemos que recurrir al intendente o en su defecto a algún secretario o secretaria del intendente para que esa persona que sí tiene acceso nos pueda brindar el permiso para hacer la campaña evangelística o la tarea que pudiéramos hacer. Eso es un poco lo que es pedir. Es ir a Dios en petición, sabiendo de que nosotros, por nuestros propios méritos, no podemos tener alcance a muchas cosas, pero Dios sí. Entonces le pedimos a Dios y Dios nos concede. Por eso cuando estamos enfermos hay cosas que nos exceden. Entonces, ¿qué hacemos? Le pedimos a Dios. Hay inseguridad en la vida, le pedimos a Dios. Hay falta de trabajo, le pedimos a Dios, porque nos excede a nosotros, no están a nuestro alcance, pero Dios puede proveer. Pero lo maravilloso de esto es que dice el Señor Jesucristo que todo lo que pidiéremos al Padre Él nos va a dar. Y acá es donde nos tenemos que detener, porque muchas personas esto lo toman muy a la ligera y dice, nosotros, yo recuerdo hace muchos años, hablaba con una persona que decía ser creyente y dice, vos a Dios le tenés que demandar. Vos demandale a Dios todo porque Él te lo tiene que dar, porque si lo pedimos en el nombre de Jesucristo, te lo tiene que dar. Por eso nosotros podemos echar demonios, podemos hacer esto, lo otro. Pero acá la idea, uno siempre tiene que tomar los pasajes a la luz de la Biblia. ¿Qué es orar y pedirle a Dios todo? En primer lugar, el Señor Jesucristo dice, hay que pedirle cosas a Dios y yo se las va a conceder en mi nombre para que Él sea glorificado. Quiere decir que cuando pedimos tenemos que tener la idea de que cuando pedimos cosas no para satisfacción nuestra, sino para glorificar a Dios. Por eso Santiago enseña que a veces no recibimos porque no pedimos. Y pedimos mal. ¿Por qué? Porque pedimos para nosotros mismos. Fíjense que ahí no hay esa idea de pedir
de sumisión a alguien superior. Estoy pidiendo para estar de igual a igual, yo necesito esto y para satisfacer mis necesidades personales. Pero el Señor Jesucristo y la Biblia nos muestra que pedir todo, por lo menos voy a dar dos ejemplos claros y básicos y fundamentales porque el tiempo nos apremia y es corto. El primero de ellos lo encontramos en 1 Juan, capítulo 5. Todos conocemos ese pasaje de 1 Juan, capítulo 5, versículo 14, que dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Cualquier cosa que pidamos. El Señor dice, todo lo que pidieres, Juan dice, cualquier cosa que pidamos, y esas cualquier cosa que pidamos están vinculadas ¿a qué? A su voluntad. Es decir, que todo lo que encierra la voluntad de Dios, Dios nos los va a proveer si lo pedimos en el nombre de Jesucristo, porque esa va a ser la causa en la cual Dios va a ser glorificado. Pablo era un hombre que oraba conforme a la voluntad de Dios. Cuando vamos a este pasaje tan conocido de Colosenses capítulo 1, versículo 9, dice así, por lo cual también nosotros, el día que lo oímos, está hablando de Epafras, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. Pablo le estaba pidiendo a Dios algo de lo cual él no tenía acceso. Entonces se lo está pidiendo a Dios, se lo está pidiendo conforme a su voluntad. Y de pedir que sean llenos del conocimiento, precisamente de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Eso es orar conforme a la voluntad de Dios. Pablo estaba ocupado en el crecimiento espiritual de la iglesia de Colosas. Y él sabía que los colosenses tenían que tener conocimiento, tenían que conocer más a Dios, porque tenían que enfrentar doctrinas erróneas, maestros falsos que enseñaban cualquier cosa. Y Pablo dice, no está a mi acceso poder. Entonces, ¿qué hace? Le pedía a Dios que lo llene del conocimiento, de su voluntad, de sabiduría, para que ellos pudieran vivir agradándole a Dios. Eso es orar conforme a su voluntad. Y Pablo sabía que el Señor Jesucristo había enseñado eso y ellos tenían que enseñar ese principio. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo voy a dar. Juan tenía ese concepto de orar conforme a la voluntad de Dios. Pablo tenía el mismo concepto, oraba conforme a la voluntad de Dios. Pero en segundo lugar, dice que hay que orar creyendo. La Biblia, en primer lugar, esto no es un orden cronológico, sino un orden de bosquejo que yo hice para mí. En primer lugar, orar conforme a la voluntad de Dios. Pero en segundo lugar, enseña allí en Mateo, Mateo 21. Mateo 21, 22 dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis de Él. Creyendo, lo recibiréis de Él. Santiago dice que hay que pedir y pedir con fe. Es verdad, hay que pedir creyendo. Quiere decir que todo lo que pedimos a Dios en nombre de Jesucristo lo tenemos que pedir conforme a su voluntad, pero con fe, creyendo. Y hay un ejemplo de un hombre, hay muchos ejemplos en la Biblia de hombres que oraron con fe, pero a mí me llama la atención el ejemplo de Nehemías. Leemos ahí en Nehemías
capítulo 1, versículo 11. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quien desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía como copero del rey. Fíjense, el objetivo de Nehemías era de que el nombre de Dios sea reverenciado. Y esa fue una oración de fe. Era una oración de fe. ¿Por qué? Tenía que estar delante de ese hombre, del copero. Él era copero del rey. Tenía que enfrentarse a Artajerjes y exponerle todo lo que él deseaba y todo lo que él precisaba. Y no era fácil estar delante del rey, porque en esa época si al rey placía matar, daba la orden, y por más que Nehemías sea una persona confiable, aunque tenía autoridad y muchas cosas, por eso Nehemías se preocupa cuando le dice, ¿por qué está triste tu rostro? Y Nehemías le dice, y ahí le explica, ¿cómo no va a estar triste mi rostro cuando la ciudad de mis padres ahora son sepulcro y está todo destruido? Y dice, ¿qué cosas pide? Y dice, vuelve a orar. Y dice, entonces oré a Dios. Y si le place al rey, que el rey conceda, ¿no? Pero la oración de fe de Nehemías, él oró y confrontó al rey. Y cuando confronta al rey, dice el versículo 8, esta maravillosa expresión, y me lo concedió el rey, dice Nehemías, según la benéfica mano de Jehová, de Dios, sobre mí. Esta es una oración de fe. Una oración de fe que confronta sin saber las consecuencias, pero Nehemías dice, yo quiero que tu nombre sea reverenciado. ¿Y qué enseñó el Señor Jesucristo? Pidamos todo lo que pidiéremos al Padre, va a ser para que Él sea glorificado, para que Dios sea glorificado en la persona de su Hijo. Por eso Dios nos dejó este medio maravilloso que es la oración. No para informarle a Dios, porque Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad, pero sí para depender de Él. La oración es un medio en el cual hablamos con Dios, pero dependemos de Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos acceso a todo, sino que tenemos que recurrir a Él que sí tiene acceso a todo. ¿Y qué hemos de pedir? Tenemos que pedir conforme a su voluntad y tenemos que pedir con fe, creyendo de que Dios lo va a proveer. ¿Por qué? Porque no le pedimos nosotros por nuestra propia autoridad, sino que vamos y pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso, orar en el nombre del Señor Jesucristo no es para terminar una oración, no es para finalizar la oración. La oración la finalizamos con un amén, amén. Pero la idea de ir en el nombre del Señor Jesucristo es decir, Señor, te venimos a pedir esto, no por nuestra cuenta, sino lo que venimos a pedir en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias hermanos por permitirme, espero que haya sido de bendición. No podemos más que 22 minutos porque no nos da el tiempo del celular, pero era mi intención desde que el momento que Pedro me dijo de compartir con ustedes en la reunión de oración y ministerio. Oré a Dios, tenía 2 o 3 pensamientos para compartir, pero el Señor me llevó a este sencillo pensamiento profundo, pero sencillo, que nos habla de esta petición. Pidámosle todo a Dios en nombre de Jesucristo, pero todo que esté conforme a su voluntad, y pidámosle con fe. Que el Señor bendiga su palabra y les mando desde acá mis saludos de parte mía y de mi familia, que tanto les amamos, que tanta amistad hemos hecho con muchos de ustedes y que más de una vez han sido de bendición para mi vida y para la vida de mi familia, más allá de los lazos de amistad que tenemos más con unos que con otros, pero el gozo de saber que somos hermanos en la fe, que compartimos al mismo Señor, la misma fe, y tenemos este privilegio maravilloso de hoy poder compartir la palabra
de esta forma, pero dentro de no mucho tiempo, con la esperanza de volver a juntarnos y ahí sí poder predicar, como diríamos, en vivo y en directo. Hermanos, que Dios les bendiga. Deseo de todo corazón que la iglesia allí en Don Bosco siga creciendo. Veo a veces toda la tarea que están haciendo con los jóvenes, con las actividades que tienen con las mujeres, así que es un gozo verles crecer en el Señor. Que Dios les bendiga y hasta pronto, si el Señor no viene antes, poder volvernos a congregar en nuestras iglesias y compartir así un poco más con tiempo el mensaje de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga.